Atributos de Dios. Un viaje por las Sagradas Escrituras hacia el corazón de Dios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Atributos de Dios. Un minucioso e intenso estudio de la palabra de Dios, expuesto por el pastor de la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza en Canarias, Juan Luis Vadillo Romero. Desde el canal cristiano de comunicación Luz a las Naciones, ponemos a vuestra disposición este espacio de radio. Atributos de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Atributos de Dios, todas las semanas en Radio Luz a las Naciones. Vamos a orar antes de iniciar la exposición de la palabra. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por este momento, por este tiempo que tú nos brindas y nos da la oportunidad de poder oír tu palabra. Señor, permití que tu palabra entre en nuestros corazones y nos instruya, nos enseña, nos corrija. Deseamos ser cambiados en lo más profundo de nuestro ser, Dios, y deseamos ser un poco más como Cristo en este día, Dios. Y no solo queremos saber un poco más de ti, sino queremos ser más como Cristo. Señor, que tú nos des esa gracia de tu Espíritu Santo en nosotros para poder ver con claridad quién eres tú, Dios, en verdad. Gracias por cada vida, gracias por cada persona aquí en esta mañana. Gracias por tu iglesia, gracias por quienes no te conocen. Te pedimos un favor, Dios mío, una gracia soberana tuya para con sus vidas, que ellos puedan abrir sus corazones y poderte conocer a ti, Cristo. Oh bendito Señor Jesús, a ti te damos la gloria y la honra, Dios, y te pedimos que en esta mañana, a través de tu bendita y santa palabra, tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesucristo. Vamos a seguir estudiando los atributos de Dios y estamos estudiando el atributo de la santidad de Dios. Dios es un Dios santo y como en cada uno de los atributos que hemos estudiado y deseamos seguir con ello, creo que nos queda un tiempo todavía por estudiar y hay muchos atributos y creo que esto es algo que debe de edificar nuestras propias vidas de manera personal delante de Dios. Y si hay algo que estamos tratando desde el principio, es que no queremos saber solamente acerca de Dios, que es necesario, como bien decimos y reiteramos, sino que queremos conocer al Dios de la Biblia. Queremos conocer cómo Él es, porque solamente de esta manera nosotros a la misma vez también estaremos viéndonos cómo somos nosotros realmente. Y conocer al Dios de la Biblia es algo de suma importancia. A nuestros días creo que es algo donde debemos de dar mucho énfasis a tener un verdadero conocimiento de Dios. Conocer de manera real al Dios que se ha dejado conocer en su palabra por medio de sus perfecciones, por medio de sus atributos, por medio de sus nombres. Y todo esto debe de ayudarnos a tener una mejor comprensión. ¿Quién es el Dios que nos ha salvado? La grandeza del único Dios vivo y verdadero. Pero estamos estudiando la santidad de Dios. Dios es un Dios santo y queremos avanzar en este día, este tercer punto que estuvimos exponiendo desde el principio, en el cual presentamos lo primero la definición de la santidad de Dios.
Segundo, tener una experiencia con el Dios Santo de la Biblia. Y tercero, en esta mañana vamos a tratar de exponer cómo nosotros aplicamos esta realidad, cómo nosotros aplicamos esta experiencia que supuestamente estamos teniendo con Dios y que en base a la respuesta de la santidad de Dios, Dios transformará tu vida y mi vida. O sea, no quedaremos iguales. Y brevemente, para situarnos un poco, retomando lo que venimos viendo, hablar de la definición de santidad, no vamos a retomar todo lo que estuvimos hablando, pero si hay algo que deberíamos hacer énfasis, es que la palabra kadosh en el hebreo, lo que significa es alguien apartado, diferente, cortado, distinto. Bueno, Dios es un Dios santo. La esencia de todo lo que Dios es santo. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios dice, es de carácter santo. Y todos sus atributos son atributos santos. Eso es muy importante. La ira de Dios es una ira santa. El amor de Dios es un amor santo. Y debemos de entender que cuando la Biblia nos enseña de que Dios es santo, el que Él no solamente está trascendiendo a su creación, sino que trasciende a todo lo que la creación misma, hoy por hoy, ha sido corrompida por causa del pecado. Entonces, Él trasciende a todo lo que ha sido afectado por el pecado. Él no tiene que ver nada con el mar, con lo impuro, con lo pecaminoso. Él es ajeno a todo esto. Nada malo le puede afectar a Dios. Él es el santo. En cuanto a la experiencia que debemos de tener los cristianos con este Dios santo, creo y personalmente esto es algo que me gusta tratar mucho entre nosotros, a modo personal también, porque creo en esta verdad. Creo que necesitamos tener esta relación con Dios íntima. Creo que necesitamos esta cercanía al corazón de Dios. Necesitamos nuestro tiempo a solas con Él. Dijimos el otro día que esto es algo que está siendo amenazado dentro de la iglesia. Estamos como cediendo a sentirnos de manera confortable entre nosotros, entre los ambientes, entre el populacho o las diversas maneras de nuestro vivir, y todo eso pudiera ser algo que nos pudiera beneficiar, pero debemos de dar prioridad a la relación que tú y yo debemos tener a solas con Dios. Es importante que nosotros entendamos en nuestros días que necesitamos estudiar su palabra. Necesitamos leer la Biblia de principio a fin, de principio a fin, de principio a fin. Necesitamos introducirnos de tal manera que este sea el verdadero sustento de tu vida y de mi vida. Solamente de esta manera es que nosotros podemos tener el verdadero conocimiento de Dios, y solamente por tanto, a la misma vez, en respuesta a este conocimiento, es que nosotros también podemos vivir de acuerdo a como Dios es. Pero ¿qué tal si nosotros no estamos conociendo bíblicamente a Dios? Pues tampoco estaremos viviendo de manera correcta delante de Él. Así que nosotros debemos también tener una experiencia con este Dios infinitamente santo. Dijimos que la palabra santo, el atributo adjetivo santo, es el único atributo de Dios que se repite 3 veces. No encontramos amor, 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 como tampoco encontramos justo, justo, justo. Sin embargo, la palabra santo, el atributo santo, sí lo encontramos en el libro de Isaías y en el libro de Apocalipsis 3 veces, donde los serafines estaban gritando, ¿verdad?, este atributo hermoso de Dios. Santo, santo, santo. Debemos tener una experiencia con el Dios santísimo de las Escrituras. Y esto no es algo que nos acontezca una vez, sino vamos a ver que esto es algo que debemos de buscar nosotros. Somos llamados por el Dios de la Biblia a ser como Él es, a seguir las pisadas de su Hijo Jesucristo. Somos llamados a ser diferentes, porque vamos a ver hoy también que nosotros somos santos también, en cuanto a la justificación o en cuanto al modo posicional que tenemos delante de Dios por medio de la justicia de Cristo. Pero que a la misma vez somos llamados a tener una santidad práctica, ¿verdad? Ese es el procesar de la santificación de la vida de cada cristiano. Pero esta santidad práctica, en verdad, nosotros en este procesar de Dios para con nosotros debemos también de experimentar
debemos de acercarnos, debemos de visualizar con unos ojos de la fe lo que la Biblia nos está enseñando con respecto al carácter santo de Dios. Alguien dijo, me gustaría leerlo, en cuanto a los atributos, dice que el brazo de su poder nos habla de su fuerza, el ojo omnisciente nos habla de su conocimiento, su corazón nos habla de su eternidad, pero la hermosura de su santidad, lo que nos deja robados cuando lo vemos como realmente es. Y es precisamente esa hermosura de la santidad de Dios la que nosotros debemos contemplar. Es esa hermosura de la santidad de Dios la que nosotros tenemos que visualizar en las Escrituras. Es su palabra la que tiene que revelarnos el carácter santo de Dios. Es aquí donde tú y yo tenemos que adentrarnos de tal manera con un deseo profundo de poder ver a dicho Dios santo, a nuestro Dios infinitamente santo, porque esta es la manera como tú y yo vamos a ser transformados más como Él es. Así que la Biblia también nos está enseñando que debe de haber un resultado de tu experiencia y mi experiencia con la santidad de Dios. Esta semana estuvimos hablando entre algunos. Y algunos el domingo pasado parece que se quedaron un poco contristados, un poco desanimados, un poco perplejos por lo que estuvimos compartiendo tocante a la santidad de Dios. Porque en verdad nos estamos viendo, yo me involucro también junto con ellos, cómo somos, cuánto nos queda, cuán lejos estamos de donde Dios nos quiere, pero esto no es malo, esto es bueno. ¿Sabes? Esto entonces que te preocupa y me preocupa ser santo porque Él es santo. Ahora, quiero también a la misma vez decir que cuando hablamos de una experiencia con la santidad de Dios, no estamos hablando de algo que sea inusual o algo místico, algo lejos de nosotros, solamente para algunos, no, vamos a ver cómo esto es algo cercano. Debe de ser no solamente nuestro lenguaje, que se está perdiendo hoy en día en la iglesia, el lenguaje de la santidad de Dios, no solamente debe de ser nuestro lenguaje, ni tampoco nuestra doctrina, sino que es que somos llamados a practicar la santidad. Dime cómo vamos a practicar la santidad si no estamos viviendo en ella. ¿Tú podrías practicar algo sin vivirlo? ¿Podemos nosotros practicar la santidad de Dios a la cual Dios nos va a llamar la atención en esta mañana por su palabra sin estar viviendo dicha santidad? Sería imposible. Pero estuvimos viendo que la Biblia nos habla y registra hombres que fueron transformados por este encuentro personal con Dios. Y hablamos de Moisés, ya conocemos un poco su situación. Su rostro brilló de tal manera que el pueblo no podía mirar su cara, tuvo que cubrirse con un velo. O hablamos el ejemplo de Job, donde él ve realmente su condición y él se aborrece a sí mismo y se arrepiente en polvo y en ceniza. Vimos el caso de Isaías. Este para mí creo que es un caso muy, muy especial, donde Isaías pudo ver su condición interna verdaderamente cuando él está viendo a Dios en toda su hermosura. Y estoy convencido que hay muchas áreas de nosotros que no las estamos viendo porque no estamos teniendo esta cercanía con este Dios santo. No nos estamos dirigiendo a Dios como Él es en verdad. O no estamos teniendo esta experiencia con Dios donde cuando nosotros vemos a Dios como Él se revela a sí mismo, como Él es en su palabra, nosotros cuando tenemos la claridad y estamos viendo la verdad de lo que Dios dice que es y nosotros vemos que Él es ahí cuando tú y yo vemos nuestras carencias, es ahí cuando tú y yo vemos y tomamos conciencia de que somos criaturas. Esto es lo que dijimos que Rudolf Otto, investigando un poco el asunto de la santidad, es lo que concluyó con aquellos hombres de diferentes culturas y lugares del mundo que pudieron deducir, o pudo deducir, que dichas personas tuvieron en común conciencia de que eran criaturas. Nunca olvidaron estas experiencias. Y otra de las cosas que nosotros vemos, y también a través de los ejemplos bíblicos que pusimos, nunca más fueron los mismos. Saulo de Tarso se convirtió en Pablo cuando tuvo esta experiencia también con la santidad de Dios.
Dijimos también que inclusive el apóstol Juan en la isla de Patmos cayó como muerto a los pies de Jesús. Cuando él está teniendo también este encuentro, esta experiencia. ¿Y tú y yo cómo estamos? Y digo esto para que nosotros nos animemos y tratemos de dirigirnos a Dios como Él pide que nos dirijamos. Como bien digo, vuelvo a reiterar, esto hoy en día se está desvalorando o no se está enfatizando como realmente deberíamos de hacerlo. Pero necesitamos ser una iglesia bíblica que en verdad presentemos lo que Dios nos enseña que debemos presentar. Y donde quiera que nos encontremos cada uno de nosotros, debemos ser humildes, reconocer nuestra condición en la cual nos encontramos en esta mañana y acudir y acercarnos a ese trono de la gracia de Dios, en el cual no solamente alcanzamos misericordia, sino que también nos enseña que hallamos gracia en el oportuno socorro. Así que tenemos todo a nuestro favor. Ahora hace falta ese deseo, ese hambre, esas ganas de dirigirnos a Dios en esta manera. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a aplicar o cómo debemos de responder a dicha santidad de Dios? Una de las cosas que me gustaría un poco decir, y nos enseña la primera carta de Pedro, capítulo número 2, versículo número 9, para separar un poco o aclarar lo que la Biblia enseña con respecto a ti y a mí si estamos en Cristo como santos, y lo que tiene que ver con esta santidad de la que estamos tratando de exponer, que afecta nuestra vida de manera directa, de manera personal y nos va transformando. Bueno, cuando hablamos de aplicar o responder a la santidad de Dios, debemos de saber como punto, digamos, prioritario, que la Biblia llama a cada quien de sus hijos. Cada quien de nosotros los cristianos somos llamados santos por Dios. Y un pasaje que nos enseña el mismo apóstol Pedro dice, pero vosotros sois, nosotros, la iglesia de Cristo, e individualmente cada quien del miembro, o cada quien de los que somos miembros del cuerpo de Cristo, somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos una nación santa, somos un pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó o nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos un pueblo santo. Nota cómo Dios nos está llamando a su iglesia una nación santa. A los ojos de Dios, tú y yo somos santos. Digo esto porque es importante que para que apliquemos lo que estamos viendo en cuanto a tener una experiencia con Dios o con su santidad, es importante que tú y yo creamos lo que la Biblia dice con respecto a lo que somos. Pues muchas las veces el error radica en que tú y yo no creemos lo que Dios dice que somos. Y esto puede estar para bien o para mal. Pero en el caso para bien, en el caso de lo que Dios dice con respecto a ti y a mí, que somos santos, a veces nosotros como que esto no lo aceptamos o no lo estamos creyendo, y si no lo creemos no lo vamos a vivir. Pero es Dios, recuerda, es Pedro por medio del Espíritu Santo quien está llamándonos a cada quien de nosotros de manera individual santo, y a su iglesia, a su pueblo, es un pueblo santo, es una nación santa. Hemos sido adquiridos y comprados por la misma sangre de nuestro Señor Jesucristo. Qué privilegio tan grande es que tú y yo formemos parte de ese pueblo. Qué seguridad tan magna, tan grandiosa tenemos el estar amparados bajo la sombra de sus alas, ser la niña de sus ojos. Es algo incalculable, nunca vamos a saber apreciar en su dimensión lo que Dios dice con respecto a ti y a mí. Lo que Dios dice con respecto a un hijo suyo es algo que tú y yo no estamos capacitados para apreciarlo en toda su grandeza en nuestras mentes. Ser adoptados para formar parte de la familia de Dios es algo de lo que muchas de las veces nosotros tenemos la tendencia a olvidarlo. Y si tú y yo olvidamos esta gran verdad, vamos a tener a la misma vez inclinación de vivir lo opuesto a lo que somos. Así que Dios es quien te dice, si tiene a Jesucristo como Señor y Salvador, y quien me dice, tú eres un santo para Dios. Amén. Lo somos y la Biblia nos lo enseña. Estudia las cartas de Pablo. Estudia el Nuevo Testamento en las salutaciones. Cuando Pablo se dirige a la iglesia de Éfeso, a los santos y fieles que están ¿en dónde?
en Éfeso. Pablo escribe a los colosenses, a los santos que están ¿en dónde? En Colosas. Y aun cuando Colosas es una ciudad, ¿verdad? Lo que Pablo nos está enseñando cuando se dirige a cada quien de los que viven en esa ciudad, solamente son llamados santos la iglesia de Cristo. Y nadie más. Ese es un título que solamente se le da a un hijo o una hija de Dios. Un santo o una santa ante los ojos de Dios. Así que un santo es un cristiano. Es alguien que ha sido redimido y comprado por la sangre de Jesucristo. Es aquella persona que ha nacido de nuevo, ha pasado de muerte a vida. Es aquella persona que vive en un presente sin ninguna condenación de un pasado porque está en Cristo Jesús. Quien ha cargado con todos tus pecados y con todos mis pecados, donde han sido clavados en la cruz del Calvario a través del cuerpo de Jesucristo. Eso es un santo a los ojos de Dios. Un nacido de nuevo, un hombre que ha sido lavado por la sangre de Jesucristo. Es como Él nos ve a ti y a mí en la persona de Jesús. Cuando nosotros hemos acudido a Cristo en arrepentimiento y en fe, en la corte celestial somos declarados no culpables en Cristo Jesús, inocente como si nunca hubiésemos pecado. Bueno, es ahí donde tú y yo recibimos el nombre de santo, el título de santo. En cuanto a la posición que tú y yo tenemos delante de Dios, es una posición que no lograremos entender. Santos en Cristo. Es una posición perfecta en Cristo. Pero lo que nos está enseñando la vida práctica en cuanto a nuestra santidad es que si somos lo que somos delante de Dios, ahora tenemos que ahora nuestros días vivir de tal manera que también practiquemos lo que somos para llegar a ser lo que un día debemos de ser. También delante de Dios. Por eso es que en Efesios capítulo número 1, versículo número 3, jamás vamos a comprender en profundidad esta obra que Dios hizo por nosotros a través de Cristo. Jamás tendremos suficiente agradecimiento a Dios por estos beneficios que Dios nos otorga en Cristo. Jamás apreciaremos el asentamiento que tenemos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Jamás. Olvídalo, nunca vamos a llegar a esa dimensión de apreciar, de comprender, de conceptuar bien como Dios quiere que lo hagamos. No vamos a estar capacitados en nuestro tiempo presente para verlo en toda su dimensión. Y Pablo dice en Efesios, capítulo número 1, versículo número 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros, y aquí aparece nuevamente Cristo, en el amado. Esto es algo especial. Estamos frente a uno de los capítulos posiblemente más profundos de todas las Escrituras. Y a la misma vez donde nos otorga tantos grandísimos privilegios, que si hay algo que el enemigo va a tratar de engañarte a ti y a mí, es precisamente a que tú y yo no tengamos presente esta gran verdad. Es que tengamos olvido de estas declaraciones que el Espíritu Santo dice sobre la vida de un santo, un hombre que ha sido redimido por la sangre de Jesucristo. Si tú vas al capítulo número 2, en el versículo número 6 de la misma carta de Pablo a los Efesios, dice: y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Bueno, si esta es una verdad en cada cristiano, que lo es, entonces, ¿qué es lo que debe de ocurrir por implicación cuando tú y yo experimentamos a modo práctico en nuestro diario vivir este encuentro personal con Él, esta cercanía con Él, ver el resplandor de su gloria? Ver a Dios en toda la hermosura de su santidad. Esto debe de cambiarnos. Esto debe de hacernos un poco más distinto de lo que tú y yo somos hoy.
Precisamente muchas de las veces no somos más perfeccionados o no somos más como Cristo es porque nos está faltando esta manera real y verdadera de experimentar a Cristo. Nos está faltando conocer al Dios bíblico para que nuestras vidas vayan también en sintonía bíblicamente como Dios nos enseña. Pedro en su primera carta, en el capítulo número 1, nos está enseñando lo que cada quien de nosotros, que la Biblia declara que somos sus hijos, somos su pueblo, somos su nación santa. Cada quien de nosotros somos llamados a mostrar el carácter santo de nuestro Dios. Nota como no estamos hablando de conocer acerca de la santidad, vuelvo a reiterar que es necesario, pero estamos hablando a algo más, que posiblemente en nuestros días estamos un poco ignorando o menospreciando o no dando el valor que realmente debe de tener para cada quien de nosotros los cristianos. Y el apóstol Pedro, escribiendo aquí en su primera carta, en el capítulo número 1, dice en el versículo número 14, como hijos obedientes, ahora hablando aquí a cristianos, a la iglesia, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Pero por qué? Bueno, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Tú y yo no somos llamados solamente a saber acerca de la santidad, tú y yo somos llamados a mostrar el carácter santo de nuestro Dios. Tú y yo somos llamados a tener un mejor o mayor parecido a Cristo, entre tanto transcurren nuestros días aquí como iglesia. Somos llamados a crecer en Cristo, somos llamados a madurar en Cristo, somos llamados a esa vida de perfección o de santificación. No somos llamados a quedarnos en la misma estatura que hace un tiempo Dios pudo tener contigo o conmigo. Si no estamos creciendo en Cristo, algún problema tenemos. Se supone que entre tanto vamos caminando más con Cristo, debemos de tener mejor parecido o mayor parecido a Cristo. Bueno, esta es la obra de la santificación. Pero dentro de esa obra de la santificación no podemos ignorar que somos llamados nosotros a ser santos porque Él nuestro Dios, Él nuestro Padre es santo. Así que el carácter de Dios, por implicación a su pueblo, su iglesia, por tanto a ti y a mí, somos también llamados a mostrarlo. Somos llamados a mostrar el carácter de nuestro Dios. Entonces debemos tener conciencia de esta santidad de Dios, de este carácter de Dios, y por tanto debemos de vivir de acuerdo también a ello. Dice en el libro de Hebreos, capítulo número 12, versículo número 14, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El autor de Hebreos nos está hablando de un crecimiento, de una santidad práctica, donde el Espíritu Santo y la palabra llevan a cabo en nuestras vidas y donde nosotros a la misma vez cooperamos con esta santificación. Recordemos que lo que nos está enseñando la Biblia en cuanto a la santificación o en cuanto a la vida práctica cristiana no es algo que Dios solamente hace e imparte en nosotros por la tercera persona de la Trinidad y por el medio de la palabra, sino que tú y yo somos llamados a colaborar en ese procesar. Así que tú y yo somos responsables. Hay quienes creen que el procesar de la santificación de Dios es algo que Dios solamente tiene que hacer. Es diferente la justificación de la santificación, pero quiero que notemos lo que la Biblia nos está enseñando. Tú y yo somos responsables del grado de estatura espiritual que tú y yo tenemos. Tú tienes tu responsabilidad, yo tengo la mía. Así que tú eres responsable del nivel donde hoy te encuentras en el, digamos, margen de la santidad o en la estatura de la santidad, porque tú y yo somos llamados a estar participando de esa santidad. Buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual dice nadie verá al Señor. Es rotundo este procesar de la santificación, es algo que está sellado, está confirmado. Apocalipsis, en el capítulo número 22, en
en el versículo número 11, dice que el que es santo, santifíquese todavía más. Dice la Biblia de las Américas, siga guardándose santo. La Nueva Traducción Viviente, deja que el santo permanezca santo. El que es santo, santifíquese todavía más. El reflejo de la santidad de Dios en nosotros es algo que Dios demanda a cada santo. Hacer un poco más como Cristo. Somos llamados a participar de su carácter santo, de su santidad. Nota nuevamente, volviendo al libro de Hebreos, en el versículo número 10 del mismo capítulo, Hebreos capítulo número 12. Dios nos disciplina en el contexto. Dios está tratando con su pueblo, Dios está tratando con los verdaderos hijos, con quienes hemos nacido de nuevo. Y Dios va a tratar en cuanto a la disciplina, cuando fallamos, cuando pecamos, cuando erramos. Dice que aún inclusive el interés de Dios por ti y por mí como Padre, dice que la disciplina que Dios lleva a cabo para con nuestras vidas tiene también un propósito. Y el propósito de la disciplina de Dios para con nosotros es para que tú y yo también podamos participar de su santidad. Por eso Dios nos disciplina para nuestro bien, dice Hebreos 12:10, para que participemos de su santidad. Tú y yo somos llamados a participar, no solamente a conocer acerca de la santidad. No, tú y yo tenemos que participar de ese carácter santo de Dios. Y porque Dios es santo, nosotros debemos ser santos. Lo que no corresponde a Dios, Dios como Padre tratará contigo y conmigo. Aún inclusive, en estos momentos de la disciplina de Dios para contigo y conmigo, el propósito, el fin de Dios es santificarnos. Quitar aquella impureza, quitar aquello que no corresponde a Él y ser un poco más como Él es. Es curioso porque la palabra que aparece en el griego, para que participemos, la palabra griega en sí lo que significa es aceptar y usar, es tener. Pero hay una palabra en este significado en el griego que me llamó la atención, estudiándola un poco, que significa también comer. Se usa para esto, la misma palabra. Para participar es que tú y yo tengamos, no solamente que sepamos. Es que tú y yo apreciemos no solamente el tener, sino que podamos digerir, podamos comer, podamos participar con cercanía. Sea algo experimental, sea algo que nosotros mismos participemos en ello. Y eso es muy importante, es aceptarlo. Dios quiere que seamos conscientes de esta gran verdad. Así que participar de la santidad de Dios es una verdad. ¿Para qué? Pues para que el santo siga santificándose cada día más. Ser más como Él es. Pablo, escribiendo a los Corintios en su segunda carta, capítulo número 6, versículo número 14 en adelante, dice: no estéis, esta es una buena definición, a modo explicativo, lo que nos está exponiendo aquí el apóstol Pablo a los Corintios de lo que es ser santo. Hemos dicho que para con nosotros también ser distinto, ser apartado, ser diferente. Y eso es lo que Pablo tiene aquí en su contexto, estas definiciones del cristiano. Por eso dice: no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues, ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Debemos de apreciar ahí que somos diferentes. Somos diferentes, somos distintos, somos apartados para Dios. Y dice en el versículo siguiente: ¿o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo: habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas,
dice el Señor Todopoderoso, el versículo número 1 del capítulo número 7, que debería ser el versículo número 19 del mismo capítulo 6, pero dice, por tanto, concluyendo en el contexto que hemos leído, por tanto, amados, santos, Iglesia de Jesucristo, teniendo estas promesas, dice, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Encontramos las definiciones de lo que es un santo, encontramos las promesas de Dios para su pueblo, pero ¿por qué esto es una realidad? Porque somos llamados a ser distintos, a ser diferentes, como el mundo es, como el mundo que no conoce a Cristo, como nos pone el ejemplo del incrédulo, de la injusticia, de las tinieblas. Como somos diferentes, somos llamados también a separarnos, a salir de todo aquello que realmente no esté en sintonía con el carácter santo de nuestro Dios. Y vuelvo a reiterar nuevamente este principio. Para ti y para mí esto debe de ser una tarea sumamente de vital importancia. Tener sensibilidad a lo que la Biblia llama que es pecado es importante. Donde todo está tan confuso hoy en día, en nuestros días en la sociedad, es importante que tú y yo tengamos un buen discernimiento. Y es importante que tengamos el denuedo o la valentía para apartarnos de aquello que no corresponde a Dios y no entra en aquello que realmente es blasfemia contra Dios, sino saber discernir, saber separar lo que es de Dios con lo que no es de Dios. Y es lo que nos está enseñando aquí Pablo. Dice, hermanos, santos, iglesia, puesto que tenemos tales promesas, bueno, dice, limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu, pero perfeccionando la santidad de Dios. Tiene un fin, y es que tú y yo seamos perfeccionados la santidad de Dios en su temor. Así que la santidad tiene un crecimiento, pero a la misma vez tú y yo somos llamados por implicación a participar de ella. Nuevamente, tú y yo colaboramos, participamos, tú y yo somos llamados a colaborar en ese procesar de Dios para santificarnos. Por eso hemos dicho que a modo de justificación, en cuanto a la posición que tú y yo tenemos en Cristo, Dios ve a todos por igual. No hay mayor o menor grado de santidad en la justificación. Pero en la santificación tenemos diferentes niveles. Y todo depende de cuánto tú y yo estemos participando de esa santidad. Todo depende de cuánto tú y yo estamos rindiéndonos al carácter santo de nuestro Dios. Todo depende de cuánto tú y yo estamos viendo de lo que somos nosotros mismos, donde muchas de las veces ni siquiera estamos captando lo que estamos viviendo o creyendo. Necesitamos, ayer estuvimos hablando un poco de esto también, necesitamos ver nuestros ayes. Y recuerda a Isaías, para tú y yo ver nuestro ay, necesitamos ver primariamente a Dios en toda la hermosura de su santidad. Y eso es importante. Porque es ahí donde tú y yo vamos a ver lo que somos en verdad, nuestras debilidades, nuestras carencias. Las vamos a ver cuando estamos viendo a Dios en la hermosura de su santidad. Y de esa manera nosotros vamos a saber quiénes somos. Tendremos conciencia nuevamente de que somos criaturas. Pero a la misma vez, esa experiencia nos va a animar. Y no nos va a permitir hacer los mismos. Vamos a ser diferentes. Debemos de ser diferentes porque somos el pueblo de un Dios santo. Y porque Él es santo, tú y yo somos llamados a vivir en santidad, a participar de su santidad, a limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Recuerda cómo Pablo está aquí hablando a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo número 19. Pablo escribe ante Timoteo y dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Un fundamento de Dios que está firme es inamovible teniendo este sello. ¿Y qué es lo que Pablo está enseñando a Timoteo? Conoce el Señor a los que son suyos. Dios te conoce y Dios me conoce. Si somos propiedad de Él, significa que estamos en Cristo. Pero, ¿qué es lo que ocurre con lo suyo? ¿Acaso es para que tú y yo vivamos
Como queramos vivir, mira lo que sigue diciéndonos el texto. El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce al Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Ve nuevamente lo que es un santo? Porque somos suyos, el fundamento de Dios está firme, tiene un sello, es algo firme, asegurado, amén, y gloria a Dios por ello. Él nos conoce, y porque Él nos conoce, somos llamados a vivir como Él también opina de ti y de mí. Tú y yo tenemos que creer lo que somos delante de Dios. Tú y yo tenemos que vivir como realmente somos delante de Dios. ¿Cómo? Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Somos llamados a ser distintos, a apartarnos, a ser diferentes. Somos llamados a vivir en contra de todo lo que está en contra de Dios. Así que no es el tener un conocimiento acerca de la santidad de Dios, es vivir practicando esta santidad, experimentándola con el Dios infinitamente santo. Pablo, escribiendo aquí en Corintios, en su segunda carta, capítulo número 1, versículo número 12. Y este es un texto extremadamente importante para lo que venimos exponiendo. Y vemos aquí al apóstol Pablo con una satisfacción que tiene en sí mismo y en la vida de Timoteo. Recordemos que cuando Pablo está escribiendo su segunda carta, está acompañado por Timoteo, lo dice el versículo número 1. En la salutación, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Pero es en ese contexto donde en el versículo número 12 nos enseña la palabra de Dios, porque nuestra satisfacción es esta. ¿Cuál es la satisfacción? Aquí hablando en plural de Pablo y Timoteo. El testimonio. Hoy se tocó un poco el tema de la conciencia. El testimonio de nuestra conciencia. Nota lo que Pablo está aquí escribiendo. El testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y especialmente, dice, hacia vosotros. Cuán importante es que tu conciencia y mi conciencia esté en sintonía con nuestra manera de vivir, como lo estaban aquí la de Pablo y Timoteo. Y es por medio de la santidad, en la honestidad de la providencia de Dios, junto con la gracia de Dios, como dice Pablo aquí, que se conducían entre los inconversos, que es lo que significa, y entre los hermanos en Cristo. Es importante ver que nos habla de una manera de vivir. Nos hemos conducido. Pero dice, hay un testimonio en nuestra conciencia que corresponde al carácter santo de Dios. Lo que tú y yo vivimos, lo que tú y yo hablamos, lo que tú y yo hacemos, nuestra conciencia está en sintonía con el carácter santo de Dios. Y esto no significa que nunca pequemos, esto no significa que somos perfectos a modo práctico, no, esto no significa esto, porque esto no lo es. Pecamos y no somos perfectos, tenemos muchas imperfecciones. Pero en verdad esto no nos deja exento de aplicar este pasaje para con nuestras propias vidas, como Pablo y Timoteo está aquí presentando a la iglesia de Corinto. ¿Tú y yo encontramos satisfacción en la vida práctica de nuestro cristianismo en cuanto a que nuestra conciencia está en sintonía con el carácter de Dios? Porque es lo que Pablo dice. Nuestra satisfacción es esta. Y hay un testimonio de nuestra conciencia. Nos habla, nos recuerda, nos alerta. Pero qué bueno que dice que el testimonio de nuestra conciencia es en la santidad. Una conciencia que va en sintonía con el carácter de Dios. Una sinceridad que dice que viene de Dios. No como el mundo vive, no como el mundo hace. Por eso dice, no en sabiduría carnal, sino en una gracia de Dios. Una provisión de Dios, que es la que nos anima, nos ayuda, nos fortalece para conducirnos en el mundo. Y Pablo dice, y especialmente entre vosotros. Quiero que veamos aquí el mundo, que no corresponde a Cristo, por tanto a los incrédulos, y especialmente entre vosotros es como decir a la iglesia. Para Pablo, para Timoteo, como para cada quien de nosotros, vivir en santidad no era algo solamente para con la iglesia o entre medio de la iglesia.
Me gusta como dice, también esta era su manera de vivir y de conducirse en el mundo, entre los que no son cristianos. Y es muy especial cuando dice, especialmente entre vosotros. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo Padre. Somos llamados a mostrarnos el carácter santo de nuestro Dios. Debemos creer, como decimos, en lo que somos. Sed santo porque yo soy santo. Y Pedro nos ha enseñado en su primera carta, en el capítulo número 1, en el versículo número 15, en toda nuestra manera de vivir. Qué bueno es. Qué especial es, y muchas de las veces lo hemos dicho, y yo creo que esto es importante, qué especial es que tú y yo cuando estamos en algún momento, nos encontramos solos, no estamos entre nosotros, pero sabemos que Dios está mirándonos. ¿Sabes qué especial es que porque tú y yo nos hallemos solos, sepamos que no estamos solos? Y que lo que tú y yo hagamos, veamos, digamos, corresponda a ese temor delante de nuestro Dios. El otro día hablamos del evangelismo. Bueno, tú y yo podemos ir a evangelizar. Creo en ese evangelismo, por supuesto. Pero, ¿sabes? Para mí, personalmente, el verdadero evangelismo es el que practicamos donde quiera que Dios nos lleve. Y el mejor evangelismo, para mí el más puro, el más honesto, es cuando tú y yo estamos a solas. Ve a un alma perdida, Dios te abre la puerta para que le testifique, no hay ningún hermano a tu lado y le hablarás de Cristo. Tú y yo podemos tener competencia en nuestro evangelizar y se nos es fácil si vamos acompañados y es bíblico, eso es muy bueno. Pero si estamos a solas, veremos aquella alma como muchas de las veces la hemos visto entre nosotros y nos hemos adelantado un folleto a hablar de Cristo y estamos bien en ese ambiente y gloria a Dios por ello. Pero si estamos a solas con alguien, si nos encontramos con alguien que igualmente necesita a Cristo, tú y yo le hablaríamos de Cristo cuando ningún ojo humano nos está viendo, pero tenemos conciencia de que los ojos de Dios están contemplando tu vida y mi vida. Bueno, es ahí donde realmente nosotros estamos dando el valor al carácter de Dios. Es ahí donde estamos teniendo conciencia de quién es Dios y lo que demanda de nuestras propias vidas. Es ahí donde tú y yo vamos a testificar de Cristo. Igualmente, no va a cambiar nada. Debemos tener el carácter santo de Dios con el mundo y entre la iglesia. Somos llamados a ser santos en toda nuestra manera de vivir. Es como tenemos que aplicar la santidad de Dios a nuestra propia vida. No en un tiempo determinado, ni en ciertas circunstancias solamente. No, en todas las áreas, en todo lo que tú y yo vivimos, somos llamados a ser santos porque Él es santo. Sabes, si tú y yo pudiéramos entender que Dios a través de Cristo nos ha revestido de toda su justicia, por tanto Cristo nos ha revestido de su santidad, es lo que tú y yo somos llamados a mostrar. Lo que hoy también Dios demanda de ti y de mí es que recordemos que estamos vestidos de la santidad de Cristo. Es su justicia la que Dios nos imparte, pero en la persona de Jesucristo. Y Él nos ve santo en Cristo. Y esta es la manera en como tú y yo tenemos que vivir, creyendo lo que Él dice acerca de nosotros. Todo cuanto podemos ver que Dios es, tiene que ver con su santidad. Todo cuanto Dios quiere para ti y para mí, en todo lo que estemos viviendo, también tiene que ver igualmente con su santidad. Pablo, escribiendo a los tesalonicenses en su primera carta, en el capítulo 4, versículo número 3, nos está enseñando de esta gran verdad. Somos llamados, la voluntad de Dios, dice, es vuestra santificación. La voluntad de Dios para ti y para mí, en 24 horas que tiene un día, es nuestra santificación, es participar, es limpiarnos de lo que no corresponde a Dios y poder participar de lo que corresponde a Dios, que es su santidad. Su voluntad es nuestra santificación. Cuando Dios te llama a ti, a mí, según Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 1, versículo número 9, quien nos llamó con un llamamiento, y el llamamiento corresponde al carácter de quien nos llama. ¿Y cómo es su llamamiento para con nosotros? Santo. Desde que somos llamados a ser santos. Quien nos llamó con un llamamiento santo. Todo lo que tiene que ver con Dios es de carácter santo. Dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo número 7, porque Dios
no nos ha llamado a impureza, sino Dios nos ha llamado ¿a qué? A santificación. Soy llamado santo, somos llamados a santificación. Y dice en el versículo número 8, por consiguiente, dice, el que rechaza esto, no rechaza a hombre, sino al Dios que nos da su Espíritu Santo. Por tanto, cuando estamos conociendo a Dios como en verdad Él es, y tenemos una experiencia con su carácter, con su santidad, nosotros a la misma vez, también lo que vamos a hacer o lo que vamos a decir, tenemos que tener conciencia que tiene que ver con una manera de vivir que Dios demanda de nosotros, que también es a modo santo, con carácter santo. ¿Sabes? Cuando tú y yo tenemos esta verdad en nuestras propias vidas y estamos teniendo esta comprensión que la propia palabra nos invita a ello, más una demanda que una invitación a ser como Él es, lo que tú y yo vamos a estar viviendo en nuestros días, nuestro servicio, nuestra adoración, nuestra vida, tiene que ver con este carácter de Dios. Debe de tener con este carácter de Dios sintonía. Dice en el libro del profeta Isaías, en el capítulo número 8, en el versículo número 13, al Señor de los ejércitos es a quien debéis tener por santo. Sea Él vuestro temor. La santidad de Dios debe de traer a tu vida y mi vida conciencia de reverencia, de temor a Él. Por eso dice, ¿verdad? Al Señor de los ejércitos es a quien debéis tener por santo. Sea Él vuestro temor. Malaquías 1:6, y si yo soy vuestro Dios, dice el Señor, ¿dónde está mi temor? Saber que Dios es santo no es lo que Dios quiere que tú y yo sepamos tan solamente. Vivir en santidad es lo que Dios demanda de ti y de mí. Y entendemos de una vida práctica, de una manera de vivir que Dios nos está enseñando. Pero el profeta Malaquías nos está enseñando directamente lo que Dios dice. Si yo soy vuestro Señor, si esa es una gran verdad, la pregunta es, ¿dónde está vuestro temor? Así que lo que nos está enseñando la Biblia es que tú y yo que somos santos debemos de temer a aquel que es el santo de los santos. Debemos de servirle con reverencia, con piedad. Y no es una etapa, como hemos dicho. Muchas de las veces, yo creo que esto nos ocurre a todos, ¿verdad? Como que nos olvidamos de lo que Dios está demandando. Que es para toda nuestra manera de vivir, en todo lo que hacemos, en todo lo que vivamos, en todo lo que hablemos, en todo lo que pensemos. Y este es un gran reto que yo reconozco en primera persona, que tenemos grande por delante. Porque sabemos que no estamos a esa altura. Por eso es un procesar, una vida práctica, un ser más como Cristo. Dice el apóstol Pedro, si invocáis por Padre aquel que sin afección de persona juzga la obra de cada uno de vosotros, conducíos en temor, dice, todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hemos invocado, somos su pueblo, y ahora dice, tenéis que conducíos en temor. Todo el tiempo, en toda vuestra manera de vivir, todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y si tuvo un poco el contexto de lo que sigue enseñándonos el apóstol Pedro, lo que destaca, lo relevante es lo que Cristo hizo por nosotros desde antes de la fundación del mundo. Cómo tú y yo hemos sido comprados por la sangre de Jesucristo. Es lo que Pedro resalta, el valor del sacrificio de Cristo, de la redención de cada quien de los hombres que acuden a Dios en arrepentimiento y en fe. Y ese es el motivo por el cual nosotros debemos también de conducirnos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Nuestro servicio, nuestros días como Iglesia de Jesucristo, también somos llamados a tener un servicio santo. No solamente un temor santo que hemos visto como resultado de estar experimentando la santidad de Dios. Hay un temor santo, hay una reverencia santa, pero debemos tener un servicio, debemos de tener una vida práctica, debemos de tener una manera de servirle a Dios donde también corresponde a su carácter. Leí esta mañana un capítulo, parte de un capítulo en Primera de Reyes, Primera de Crónicas, capítulo número 28, en el versículo número 9, vemos aquí las instrucciones de David
a su hijo Salomón. Y el versículo número 9, me gustaría leerlo como dice la Nueva Traducción Viviente, porque tiene una riqueza tremenda en este versículo. Y dice en Primera de Crónicas, capítulo 28, en el versículo número 9: Tú, Salomón, hijo mío, aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados. Adóralo y sírvelo de todo corazón y conoce todo plan y pensamiento. Si lo buscas, lo encontrarás, pero si te apartas de él, te rechazará para siempre. Y tú, Salomón, hijo mío, dice, aprende a conocer, pero a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados. Y si esta es una verdad que estamos conociendo íntimamente, que estamos conociendo de manera experimental a Dios, ¿qué es lo que acontece? ¿Cuál es el resultado? Y la Biblia nos enseña a adorar y servir. ¿Qué especial? Esta dedicación del templo no tenía que ser solamente con un cántico, con un sacrificio. Había un servicio, había una adoración que procedía de un ánimo voluntario, que procedía de una manera de comprender la mente y el corazón que se estaban vinculando al Dios que adoraban. Adóralo y sírvelo de todo corazón. Y conoce todo plan y pensamiento. Tu servicio, mi servicio. Tu temor, mi temor. Tu adoración, mi adoración. Igualmente debe de ser de carácter santo para Dios, porque Él es santo. Pero la clave que uno puede ver aquí en este versículo, ¿verdad?, es cuando tú y yo estamos conociendo íntimamente a Dios. Cuando tú y yo estamos viendo a Dios como Él es. Cuando tú y yo estamos teniendo esa experiencia con la santidad de Dios, no vamos a ser más los mismos, vamos a ser un poco más como Dios es. Nunca más vamos a olvidar esa experiencia o ese tiempo, esa gracia que Dios ha tenido con nosotros. Y lo que me llama la atención y creo que es relevante es cómo tú y yo debemos de adorar y servir a Dios con ese corazón rendido a Él. Con un corazón, como dice la palabra de Dios, totalmente comprometido con Dios. Eso no se consigue simplemente tomando a la ligera la Biblia o asistiendo a reuniones sin que nuestros corazones estén involucrados, a la misma vez rendidos delante de Dios. Con una comprensión también santa. Una manera de pensar como Dios también nos enseña con respecto a lo que Él es. Eso es importante. Debemos de tener conciencia a quiénes estamos sirviendo. ¿Cómo vamos a servirle? Creo que es en Colosenses capítulo 3, versículo número 24, el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Colosas, es a Cristo a quien vosotros, dice que, servís. ¡Qué privilegio! Es a Cristo a quienes nosotros, los santos, le servimos. Y eso no se le puede llevar a cabo, o no se puede llevar a cabo de cualquier manera. Tiene que ser también igualmente con carácter santo. A Él le estamos sirviendo. Dice, creo que es en Hebreos, capítulo número 12, versículo 28, creo. ¿Sí? Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Debemos de tener esta muestra, ¿verdad? Esta tendencia de gratitud a Dios. Un agradecimiento, un servicio con temor y reverencia. Una verdad de nuestro servicio. Una verdad de nuestra manera de vivir a Cristo. Algo que el mundo no tiene, distinto. ¿Sabe qué triste es cuando estamos haciendo algo y alguien que no conoce a Cristo lo hace con más excelencia que nosotros? Y no me refiero a modo profesional, con mejores actitudes que un cristiano. ¿Sabe qué se nos está olvidando? Que nosotros todo lo que hacemos y todo lo que digamos debe de tener similitud con el carácter santo ¿de quién? De Dios. Todo lo que hagáis,
todo lo que digáis, todo lo que en verdad tú y yo estamos viviendo, debe ser solamente dirigido hacia nuestro Señor. Y lo que quiera que hagamos, da igual. Y cuando hablamos de servicio, creo que tenemos un campo muy grande aquí donde estamos, lo que quiera. La diferencia es que lo que tú y yo estemos haciendo y que lo que tú y yo estemos diciendo tenga que ver con Cristo y no con los hombres. Tenga que ver con una profunda necesidad de agradarle a Dios por encima de todo. Por eso nuestro servicio también debe de ser un servicio santo. Aquí nos habla de una adoración santa, de un servicio santo, cuando conocemos íntimamente al Dios de la Biblia. Dice el Salmo 96, versículo número 9, adorad a Dios en la hermosura de su santidad, temed delante de Él toda la tierra. Así que el resultado de estar experimentando la santidad de Dios, como estamos viendo, tiene que ver con temor, tiene que ver con adoración, tiene que ver con servicio. Bueno, estos son los frutos de estar experimentando su santidad. Tiene que ver con un gozo, con una alegría, con un contentamiento. Dice el Salmo 30, versículo número 4, cantad a Jehová, vosotros sus santos. Nosotros los santos somos llamados a cantar, a adorar, a alabar a nuestro Dios. Nadie más, nosotros quienes sabemos cómo Él es, también demanda de nosotros un cántico santo, una alabanza santa, una adoración santa, un servicio, un temor santos a Dios. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Qué importante es que tú y yo tengamos esto en nuestras mentes. A modo permanente recordar la memoria de su santidad. ¿Cuánto nos ayudaría a vivir lo que tú y yo estamos viviendo de manera diferente cuando estamos teniendo memoria de la santidad de quién? De Dios. Pero tristemente cada quien de nosotros, creo que múltiples veces en nuestra vida cristiana olvidamos esta gran verdad. Olvidamos que Dios es santo. Por eso es importante que celebremos la memoria de lo que Él es, que recordemos de manera perpetua que Dios es santo. Si hay algo que nosotros debemos de tener como un recordatorio grande, es como tenían los sacerdotes en el Antiguo Testamento cuando se ponían la mitra. La mitra era como un turbante, ¿verdad? ¿Sabe lo que significaba aquí en el turbante las letras que se incrustaban de oro? ¿Alguien sabe? Santidad a Jehová. Una manera de pensar santa, una manera de vivir, una manera de adorar, una manera de ver las cosas a modo santo, santidad a Jehová. Qué bueno sería tener esta memoria, esta celebración de la memoria de su santidad, lo que nos lleve a cantar a Dios y adorarle en su hermosura de su santidad. Por último, leemos en el Salmo 99, versículo número 3, versículo número 5 y versículo número 9. Estaba leyendo este salmo esta mañana y hay algo aquí que me llamó la atención y es como resalta aquí el salmista. El versículo número 3 dice: alaben tu nombre grande y temible, Él es santo. Versículo 5: saltad al Señor nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies, Él es santo. Versículo número 9: exaltad al Señor nuestro Dios y postraos ante su monte santo, porque santo es el Señor nuestro Dios. Todo el movimiento de esta adoración, de esta gratitud por la fidelidad de Dios, tenía que ver con un movimiento de gratitud, pero en cuanto al carácter santo de Dios. Porque Él es santo, nosotros debemos servir en santidad. Porque Él es santo, nosotros debemos de cantar en santidad, debemos de adorar con santidad, debemos de temer con santidad a Dios, debemos de tener una reverencia santa, un temor santo, una adoración santa, un servicio santo. Toda nuestra manera de vivir ha de ser diferente cuando tú y yo hemos experimentado la santidad de Dios. Y es lo que quiero concluir con este pensamiento. No somos llamados a ser los mismos que somos hoy, mañana. Tú y yo mañana, ¿verdad? Debemos ser reconocidos un poco más como Cristo es
Debemos ser un poco más distintos como somos ahora, lo que somos en cuanto a Cristo, porque la vida práctica del cristianismo, o esta santidad práctica, o este procesar de la santificación de Dios, si tú y yo apreciamos, si tú y yo tenemos este encuentro con este Dios, si tú y yo estamos valorando esta experiencia, si tú y yo vivimos esta realidad con Cristo, vamos a ser diferentes, vamos a ser más como Él es. Mi pregunta es, ¿a ti y a mí esto nos preocupa? ¿A ti y a mí esto nos preocupa de verdad y estamos interesados en esta gran verdad? Esto llama nuestra atención a parar, a reflexionar a modo individual, en nuestro tiempo personal y con toda honestidad preguntar a Dios sobre estas grandes verdades, sobre esta vida relevante que Dios demanda de nosotros. ¿Cómo nosotros podemos vivir de esta manera? ¿Cómo nosotros debemos ser animados para desear vivir en esta manera? ¿Cómo es que está afectando el carácter de nuestro Dios a cada quien de nosotros en nuestras vidas? Bueno, como tú y yo lo estamos viendo a Él, así es como estamos viviendo. Así que una buena pregunta es cómo tú y yo estamos viendo al Dios infinitamente santo en este libro. ¿Cómo tú y yo lo estamos viendo? ¿Cómo lo estamos experimentando? Que Dios nos ayude a resaltar a nuestros días el carácter santo de nuestro Dios. Y que no solamente sea una enseñanza para ti y para mí, sino que en verdad sea una manera de vivir, una práctica, un deseo. Un limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Un salir, un apartarnos, un buscar. Que Dios nos ayude y ponga su gracia en nosotros, para que el deseo tuyo y mío sea ser más como Cristo es. Amén. Y si alguien aquí en esta mañana no sabe de lo que estamos hablando, por supuesto no conoce a Cristo. Pero hoy también es un día especial, porque hoy también puedes conocer a Cristo. Hoy puede ser el día en el que Dios te llame a ti también un santo o una santa de Dios. Un apartado escogido para Él, un separado para Él, un formar parte de la iglesia de Jesucristo, los llamados afuera. Ser adoptado como miembro de la familia de Dios. ¿Por qué? Porque sigue estando vigente la gracia de Dios. Sigue siendo vigente la cruz de Cristo para cada quien de los hombres y mujeres en este mundo que no hayan recibido todavía a Jesucristo como Señor y Salvador. Recuerda, nadie se pierde porque no sepa si es escogido o elegido. No, se pierde porque no quieren a Cristo, por rechazo a Cristo. Estamos estudiando ahora en Romanos. Sabes, cada quien de los hombres es responsable por su condenación, aun cuando la elección es un tema doctrinal bíblico, pero nadie se pierde por no ser escogido o por no ser elegido, sino por rechazar la autoridad de Jesucristo, por rechazar el Evangelio de Cristo, por rechazar la gracia de Dios a este tiempo, en este día, a tu propia vida. Por eso el ser humano se pierde. Pero si tú acudes a Cristo, como nos enseña en Juan, capítulo número 6, al que Él acude, de ningún modo y de ninguna manera, Él te echará fuera. Que Dios te ayude, ¿verdad?, si no tienes a Jesucristo, a poder ver la gran necesidad que tiene en tu propia vida, de que tus pecados que son rojos, como el carmesí, sean lavados por la sangre de Jesucristo y sean blancos como la nieve o como la blanca lana. Amén. Señor, te damos las gracias, Padre. Oh Dios, te damos gracias por Cristo. Te damos gracias por ser tan bueno. Oh Dios, te damos gracias por esa paciencia que sigue teniendo para con cada quien de nosotros. Te damos gracias por quienes hemos acudido a ti, Padre, en arrepentimiento, en fe, en la persona de Jesucristo. Por el único medio de la gracia tuya para con nosotros en Cristo Jesús. Por la obra poderosa de tu Espíritu Santo cuando nos ha mostrado nuestra pecaminosidad, nuestras maldades, nuestros pecados. Señor, y a la misma vez hemos creído que lo que tú dices en tu palabra, en el Evangelio, es una buena noticia para con nosotros, que podemos ser salvos por la fe en Jesucristo.
Señor, eso ha sido algo tan grande, tan poderoso. Tu palabra, tu evangelio, es poder de Dios para salvación. Y te damos gracias por algo que no merecemos. Por eso, Dios, queremos decirte que te necesitamos, que tú nos ayudes, que tú nos animes, que tú crees en nosotros una necesidad donde podamos ver, Dios, que queremos ser como tú eres, queremos vivir como tú vives, queremos ser como lo que tú harías o hacer lo que tú harías nuestros días, pensar como tú sigues pensando, Dios. Oh Dios, cambia toda nuestra manera de vivir. Señor, renueva el espíritu de nuestra mente, Dios. Señor, transforma nuestros corazones, quebrántanos cada día más y más para que podamos ver con más claridad tu carácter santo y esto nos cambie, Dios. Oh, te necesitamos, Padre. A ti te damos la gloria y la honra de todo, Dios, y pedimos una bendición especial por cada quien de los que estén escuchando el Evangelio y se sigan resistiendo a una salvación tan grande que ningún hombre debería dejar escapar. Oh, toca tú esos corazones, Padre, en el nombre de Jesucristo. Trae tú ese arrepentimiento a sus vidas. Oh, derrama de esa gracia, Dios. Oh, bendito Señor Jesús, Dios. A ti te lo debemos todo, Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén, Padre.